Física cuántica. Vamos a estudiar una física diferente a la física que estudia los objetos macroscópicos. Los objetos microscópicos necesitan una física diferente, que es la física cuántica. Bueno, empecemos por el principio. Física cuántica. Vamos a estudiar una física diferente a la física que estudia los objetos macroscópicos. Los objetos microscópicos necesitan una física diferente, que es la física cuántica. Bueno, empecemos por el principio. Cuerpo negro o cavidad negra. Bien, este es un problema de mecánica clásica de cuerpos macroscópicos que no era posible de resolver a final del siglo XIX y principio del siglo XX. Es el problema del cuerpo negro. Se llama cuerpo negro aquel que absorbe toda la radiación térmica que le llega y a la vez la envía todo. Bueno, una cavidad negra puede modelarse de forma experimental en un horno con paredes recubiertas de material negro absorbente. Hemos de tener en cuenta que un cuerpo negro es algo ideal. Es imposible que algo absorba al 100%. Bueno, la importancia del cuerpo negro reside en el hecho de que todo cuerpo caliente emite radiación simplemente por estar caliente. Esto es una cosa que se sabía desde hace mucho. Y entonces, siempre que se modela algo en ciencia, se intenta modelar el caso ideal. Y el caso ideal sería el cuerpo negro. Se intentó modelar el caso ideal del cuerpo negro como un cuerpo térmico ideal y resultaba que había bastantes problemas. El cuerpo negro emite una radiación que la podemos medir por el eje Y, siendo R la radiación que emite. Normalmente esto está puesto en unidades de energía por superficie y tiempo. Y aquí vamos a poner la longitud de onda de la radiación que emite ese cuerpo negro. Bueno, pues para cada temperatura sub 1, temperatura sub 2, temperatura sub 3, como vemos aquí, la T sub 1 es mayor que la T sub 2 y la mayor que T sub 3. Pues vemos que un cuerpo más caliente, con mayor temperatura, emite mayor energía, la radiación tiene un pico más alto. El pico implica una longitud de onda, es decir, podríamos decir, si fuera el espectro visible, en un color concreto. Si bajamos la temperatura, evidentemente emite menos energía y su pico cambia, es decir, que cambiaría de color. Es decir, que un cuerpo, en principio esto es para un cuerpo negro, pero pensemos en un cuerpo cualquiera, un cuerpo caliente, a mucha temperatura emite un color, a menos temperatura emite otro color, aparte de que emita menos energía, emite otro color. Bien, esta curva, que es una curva experimental, que se puede observar, resulta que no es explicable, ¿de acuerdo? No es explicable con la teoría clásica y había que poder explicarla. Bueno, la teoría clásica, por ejemplo la ley de Rayleigh-Jeans, nos da una curva que se aproxima a la curva experimental, pero solo en un rango. Vemos que en este rango, para nada. Incluso vemos que diverge. Por eso a esta teoría se le dijo catástrofe ultravioleta. Planck, que fue el que intentó resolver el problema, hizo una hipótesis que conseguía ajustar muy bien a la curva real. Entonces esta es la curva de la hipótesis de Planck y esta es la curva intentando utilizar los métodos clásicos, porque Planck había hecho algo especial. Vamos a ver la ley de Stefan Boltzmann. Boltzmann, mediante una teoría estadística, pudo demostrar teóricamente que la energía emitida por un cuerpo negro es proporcional a la temperatura a la cuarta. Es decir, cuanto mayor temperatura, mayor energía. Esto ya lo vimos en la gráfica. Lo que no sabíamos es que iba como la temperatura absoluta a la cuarta.
Wayne hizo una hipótesis que se llama ley de desplazamiento de Wayne, que nos dice, es una ley experimental, que la lambda máxima, donde estaban los picos, es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, que la lambda máxima por la temperatura absoluta es constante. Bien, ¿esto cómo se ve? Bueno, recordemos la gráfica anterior, la tenemos aquí repetida, pues para cada temperatura tenemos una longitud de onda. Este pico es la llamada longitud máxima. Vemos que este pico va variando con la temperatura, pues varía inversamente proporcional a la temperatura, es decir, lambda máximo varía con 1 partido por t. Si ponemos t, no, evidentemente no sale una recta, pero si ponemos 1 partido por t, pues sale una recta. Y esta es la ley de desplazamiento de Wayne, que coincide con los datos experimentales. Vamos a ver ahora cuál era la hipótesis de Planck, que ya vimos que se ajustaba tanto. Pues la hipótesis de Planck es muy simple, pero a la vez conceptualmente tremenda. Aunque él no la entendía como algo conceptual, él lo entendía como algo que había que poner matemáticamente para que las cosas funcionaran. Pero decía que la energía estaba cuantizada. ¿Qué quiere decir eso? H es una constante, que es la constante de Planck, es un número muy chiquitito, n es un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, y f es la frecuencia. Es decir, que no existen infinitas energías. Las energías para cada frecuencia son solo proporcionales a la frecuencia. Es decir, hay algo discreto, está cuantizado, se puede contar. De ahí la teoría cuántica. Y suponiendo que la energía está cuantizada, que está dividida en trocitos, como la materia, podríamos decir, la materia está dividida en trocitos, en átomos, y no es continua, pues si cuantizamos la energía, podemos resolver el problema del cuerpo negro, como vimos antes. Con la hipótesis esa ya sale todo bien. Sin esa hipótesis sale todo mal. Bueno, eso es el principio de la teoría cuántica, la hipótesis de Planck. Pero la hipótesis de Planck no estaba clara, por lo menos él no tenía claro que realmente la energía estaba cuantizada, sino que pensaba que era un efecto de osciladores que tenía que poner para poder resolver el problema, aunque no sabía muy bien el por qué tenía que hacer ese efecto. Bueno, vamos a ver ahora otro efecto que también resultaba no explicable con la teoría clásica, y era el efecto fotoeléctrico. Bueno, el efecto fotoeléctrico es un efecto de quitar electrones a metales. Un metal ya sabemos que son unos cationes rodeados por una nube de electrones. Los puntos azules son los electrones y las bolas rojas son los cationes. Y esto podemos entender que es un electrón. Pues el efecto fotoeléctrico es que emitiendo luz yo puedo sacar electrones. Normalmente la luz suele ser en los metales normalmente radiación ultravioleta. Bueno, el efecto fotoeléctrico, podemos decirlo aquí, es el proceso por el cual la superficie pulida y limpia del metal expulsa electrones y recibe luz de una frecuencia adecuada. ¿Cuál es la frecuencia a partir de las cuales los metales emiten? Porque una de las cosas curiosas, bueno, vamos a verlo aquí, pues vemos que todos, el cesio ronda sobre 5 y después los demás rondan sobre 9, 10, 11 y el platino sobre 14. Bueno, el efecto fotoeléctrico tenía una particularidad. La particularidad era que solo aparecía cuando se llegaba a una frecuencia. Si tú emitías una luz de menor frecuencia, pongamos que para el cobre este 11 es ultravioleta. Si tú emitías una luz violeta, pues no salían electrones. Si tú emitías luz ultravioleta, salían electrones. Si tú emitías luz mayor que ultravioleta, rayos X, seguían saliendo electrones. Esto no era explicable en la teoría clásica porque la luz es una onda. Y si la luz es una onda, si tú le envías una luz, por ejemplo, violeta, al cobre, aunque esa no tenga energía suficiente para sacar electrones, como no es un fotón, es una onda, pues la onda tiene la particularidad
de que es un continuo de energía que se va acumulando, y entonces tú puedes ir acumulando energía hasta que salte el electrón, pero eso no pasaba. Entonces Einstein explicó este efecto, el efecto que emitiendo luz se salen electrones, y que si emitimos, aquí lo vemos, de baja frecuencia no lo emite. Esto lo explicó Einstein suponiendo que la luz eran realmente fotones, es decir, trocitos de energía. No era onda, sino trocitos de energía. Y esos trocitos de energía coincidían con la energía de la hipótesis de Planck. Y entonces él dijo que evidentemente la energía cinética de los electrones que salían sería igual a la energía de los fotones, menos el trabajo de extracción. ¿Por qué es esto? Porque normalmente si la energía cinética es cero, es decir, si el electrón sale pero sin energía, como parado, pues la energía de extracción, la energía necesaria para sacar un electrón, es parecida a la energía de ionización, pero ya sabemos que la energía de ionización es la energía necesaria para sacar un electrón a un átomo de gas. Y esto es un trozo de metal. Por eso no podemos decir energía de ionización y llamamos trabajo de extracción. Entonces el trabajo de extracción sería igual a la energía del fotón que está llegando, y la energía del fotón, si ponemos la hipótesis de Planck, pues sería H por F si es igual a un fotón. Y si son dos fotones, pues 2H por F. Resulta que si tú le envías una energía mayor que la energía de extracción, pues evidentemente esa energía se tiene que convertir en algo, se convertirá en velocidad, es decir, en energía cinética. Por eso la energía que tú le das, le quitamos la necesaria para extraerlo y saldrá la energía cinética. Eso es la teoría del efecto fotoeléctrico hecha por Einstein. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver una cosa experimental para el cálculo de H. Bueno, no tiene. Con esto se llega a que la luz realmente tiene una doble naturaleza. Parece ser que es como un corpúsculo con una energía cuantizada, pero también se comporta como una onda, como se pueden ver en los efectos de difracción, que ya hemos visto en otros capítulos. Otro efecto extraño que se observó es el espectro discontinuo. Normalmente cuando uno mete luz a través de un prisma, encuentra un espectro continuo con todos los colorines. Pero resulta que esto no sucede cuando la luz es emitida por un gas concreto. Solo se ven unos colores concretos. Se vería, y esto es lo que se llama el espectro de emisión. Este concretamente es el espectro de emisión del hidrógeno, es decir, que cogemos un gas de hidrógeno, lo metemos, por ejemplo, en una esfera de cristal y lo calentamos de tal manera hasta que sea incandescente. Y el hidrógeno, por su energía cinética de las moléculas, empiece a emitir luz. Pues no emite un espectro continuo, emite un espectro en rayas. ¿Cómo explicar estas rayas? Esto fue otro de los problemas de la física cuántica, de los más importantes. Bueno, vemos además que es muy curioso que existe el espectro de absorción y el espectro de emisión. El espectro de absorción es, por ejemplo, imaginemos una esfera llena de hidrógeno y le emitimos luz que sabemos que es continua, ¿de acuerdo? Pues cuando emitimos la luz, bueno, esto de pasar una rendija y pasarlo un prisma es para poderlo ver bien. Si no, sabéis que no se puede hacer con un prisma sacar el espectro. Y sacamos el espectro, pues si no hubiera esta muestra de hidrógeno, pues el espectro sería continuo. Pero si hay esta muestra de hidrógeno, el espectro es continuo pero con unas rayas negras. Algo extraño e inexplicable. El por qué cuando pongo la muestra salen rayas negras, cuando quito la muestra es continuo. Bueno, pero si en vez de una luz normal ponemos lo que hicimos antes, es decir, cogemos el gas de hidrógeno y lo calentamos, o le ponemos electrodos de tal manera que lo excitamos de tal manera que emita luz. Bueno, pues cuando emite luz y hacemos lo mismo, ya no sale un espectro continuo, salen solo rayitas de colores. Pero si nos fijamos, esta rayita roja está justo en la misma posición que la rayita negra. Esta rayita amarilla, está en la misma posición que esta otra.
y todas las rayitas que faltaban aquí son las que se emiten. Entonces tenemos un espectro de absorción porque es absorbido por el gas y un espectro de emisión porque es emitido por el gas. Y todos esos espectros tienen las mismas rayitas, unos con bandas negras y otras con bandas de colores. El problema era explicarlo. Antes de explicarlo se llegó a encontrar hasta una fórmula que a partir de ella podías saber dónde iban a estar las rayitas dependiendo del tipo de gas. Para un gas o para otro gas tienen diferentes rayitas. Era curioso, era como su DNI o su código de barra. El hidrógeno tiene unas rayitas, el helio tiene otras rayitas, vas poniendo gases, el flúor tiene otras rayitas y así. Y cuando es, por ejemplo, una molécula, el agua, pues es una mezcla de las rayitas del hidrógeno y del oxígeno. Por tanto, se ven aquí como espectro de emisión y de hidrógeno y oxígeno mezclados. Es decir, que uno, a partir de las rayitas, pues pueden verlo, tanto si son de emisión o de absorción. Algo extraño. Bien, vamos a intentar, antes de explicar el porqué de eso de la emisión, vamos a ver, porque esto tenía que ver con el átomo, las teorías de átomos. Nosotros tenemos una teoría de átomo muy antigua, que era la de Thomson, suponiendo que era como una bola de masa, de carga positiva, toda ella llena por dentro y por fuera de electrones, de tal manera que la carga de los electrones era igual a la masa completa de esto. Esa se vio claramente que no era cierta mediante el experimento de Rutherford. Y entonces pues se vio claramente que tenía que ser, que este es el modelo de Rutherford, que había una carga pequeñita en el centro de carga positiva y electrones dando vuelta, ¿de acuerdo? Aunque el problema que tenía la teoría de Rutherford es que la teoría clásica del electromagnetismo, ya que estos son electrones y protones, pues lo que nos indicarían es que el electrón al dar vueltas perdería energía. ¿Por qué perdería energía? Bueno, porque sabemos que la electrostática es conservativa, pero el magnetismo no lo es. Y el magnetismo aparece cuando una carga se mueve. Si el electrón se mueve, hay campos magnéticos. Y si hay campos magnéticos, hay pérdida de energía. Y si hay pérdida de energía, el electrón tiene que perder energía y girar cada vez más chiquitito hasta caer en el núcleo. Esto evidentemente no pasa. Por tanto, implica que la teoría electromagnética es falsa, cosa que hasta hoy mismo funciona macroscópicamente estupendamente. ¿O qué pasa con los átomos? Bueno, la explicación de cómo funcionan los átomos la dio Bohr. Bohr hizo unas teorías y unos postulados que decían lo siguiente. Decían que los átomos, bueno, realmente su postulado era para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tenía un núcleo positivo y tenía unas órbitas circulares perfectas alrededor del núcleo. No hay infinitas órbitas perfectas, solo hay unas órbitas perfectas cuantizadas. Es decir, el electrón podía estar en la primera órbita, que es lo que normalmente le gusta al electrón, pero si tú le das energía puede pasar a la segunda órbita, a la tercera y así indefinidamente. ¿De acuerdo? Solo estaban permitidas estas órbitas, las órbitas eran circulares y además cumplían, las órbitas estas no eran cualquiera, cumplían una condición del momento angular. No nos interesa mucho la condición del momento angular, ¿de acuerdo? Solo nos interesa eso. ¿Y cómo explicaba el hecho de que no cumpliera la teoría electromagnética? Pues simplemente postulaba que era así y ya está. Y decía que cuando un electrón sube por ejemplo aquí, cuando un electrón sube a una capa superior es porque ha absorbido un fotón, que tiene que tener la energía suficiente para que lo suba. Y cuando el electrón vuelve a bajar, pues emite un fotón exactamente igual. Con esto se explican las rayas. ¿Por qué? Pues porque solo puede emitir en unas bandas. Por tanto, cuando yo le emito luz, solo absorberá los fotones que le vengan bien, es decir, los fotones que le permitan los saltos. Y entonces al absorberlos, en el espectro no salen como negros. Una vez que el átomo está muy excitado, es decir, todos los electrones están arriba, empezarán a saltar hacia abajo. Pero los saltos no son continuos, solo son en unos colores concretos, es decir, en unas frecuencias concretas. De ahí que salga un espectro de rayas de colores. Es decir, este átomo explicaba perfectamente los experimentos.
a esos saltos, que saltan desde la capa 1, es decir, el orbital 1, 2, 3, él lo cuantizaba con un número que llamaba n, y el 1 iba de 1 a infinito. Bueno, pues los saltos desde 1, de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1, se llama la serie de Lyman, esta es la serie Bellman, y solo las series en el visible son visibles, evidentemente. Las series en el infrarrojo o en el ultravioleta, pues tendríamos que poner un espectro que nosotros no lo podemos ver, se pueden hacer con sensores, y también aparecen rayas. Y lo explica perfectamente las series. Sin embargo, cuando los espectros se hicieron más precisos, los espectrógrafos se hicieron más precisos, se vieron que las rayitas esas se duplicaban, que realmente no era una rayita fina, sino que eran dos rayitas pegadas. Bueno, un discípulo de Bohr intentó resolver eso diciendo que realmente las órbitas no eran circulares, sino que podían ser elípticas y que incluso los electrones iban a velocidades tan rápidas que deberíamos considerar la teoría relativista que habíamos visto en el tema anterior. Y esto fue una pequeña mejora, en la que aparecía otro número cuántico. Sin embargo, la teoría de Sommerfeld no es una teoría que se estudia sobre todo la de Bohr por simplicidad y por ser la primera, y después se estudia la que actualmente se usa, porque es la que actualmente se entiende como verdadera. Una cosa importante también fue lo que postuló de Broglie. De Broglie postuló una cosa muy curiosa, y es que cuando se dio cuenta de que la luz podía tener un efecto como partícula y como onda, él dijo que ¿por qué no podía ser toda partícula como una onda? Y lo que dijo es que toda partícula, bueno, se estaba especificando, claro, en partícula elemental, electrón, protón, neutrón, tiene una onda asociada. Y la longitud de la onda asociada es igual al número de Planck partido por P. P, que es la cantidad de movimiento, es masa por velocidad, por la velocidad de la partícula. Bueno, pues esto explicaba curiosamente que las órbitas de Bohr eran aquellas que las ondas fueran estacionarias, que coincidieran, ¿ves? Una onda así y coincide perfectamente, no que no coincidan. Por ejemplo, que no coincidan sería, yo qué sé, una onda así, una onda así y no coincide. Entonces esto no es estacionario. Pues si imponemos que las ondas sean estacionarias, nos salen que son solo posibles las órbitas de Bohr. Por tanto, y aparte se descubrió, haciendo difracción de neutrones y de electrones, que realmente se comportaban como ondas. Es una teoría bastante extraña, pero nos dice que realmente todas las partículas se pueden entender como ondas. Otra cosa importante, que también es un efecto de la teoría cuántica, es el principio de incertidumbre, que nos dice que hay parejas de variables. Normalmente siempre se habla de la cantidad de movimiento, y la posición, pero también se puede hablar de la energía y el tiempo. No son cualquier pares de variables, son unas variables asociadas, que no vamos a explicar cuál, pero son, por ejemplo, la energía y el tiempo y la cantidad de movimiento, es decir, velocidad y posición. Que su imprecisión de medida, esto es, siempre es mayor que algo, con lo cual no podemos tener precisión cero. Siempre es mayor la multiplicación. Si nosotros hacemos muy precisa una medida, hacemos poco precisa la otra. Para que se cumpla esto, la mayor precisión es la igualdad. Normalmente estaremos siempre en mayor que. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que tiene bastantes consecuencias en la cuántica. Esto sería ya la teoría cuántica moderna, en la que yo creo que lo habéis estudiado ya, por ejemplo, en cuarto de eso, que ya los electrones no dan vuelta alrededor del átomo, sino que son orbitales. Y los orbitales, por ejemplo, el orbital S, que es como una esfera, no es una órbita, sino una densidad de probabilidad. No sabemos dónde está el electrón, sabemos que está ahí, que tiene una probabilidad enorme. Y hay orbitales S, hay orbitales extraños con formas así,
orbitales p, orbitales d, y existen varios números cuánticos. Ya no existe solo el número cuántico n de Bohr, sino existe el número cuántico L, que es el que le da forma a los orbitales, el número cuántico M, que es magnético, y el número cuántico de spin. Bien, no nos vamos a meter en todo esto, eso se estudia más en química, en la química, en el átomo, el estudio del átomo, de los no orbitales, y lo habéis visto en cuarto. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que todos los fenómenos de la física clásica que no se podía explicar se explican con la cuántica. ¿Cuáles son? Primero, la discontinuidad. Este efecto de las rayitas lo explica la cuántica. También el efecto de que los electrones parecen que rotan sobre sí mismos y tienen un campo magnético. Se llama spin. Y que además existen dos posibilidades, sur, arriba, norte y tal. Lo explica así. También el hecho de que existe una energía en el punto cero, también explica el enlace químico, también explica la superconductividad, también explica el efecto fotoeléctrico, llamamos aquí emisión estimulada, también explica el por qué, bueno, explica, o así lo dice la teoría, las cosas pueden entenderse como onda corpúsculo, también explica la superfluidez, que no vamos a hablar de ello, también explica el efecto túnel, que es que un objeto que no tiene energía para atravesar un potencial de energía, pongamos una barrera, normalmente es una barrera de potencial, sin embargo, aunque tenga menos energía, la puede atravesar con una probabilidad pequeña, pero la puede atravesar. Bueno, pues esto sería más